vinieron y la mataron a ella, la sacaron de su casa desnuda y bueno, y la mataron por allá por un monte. Venían los paracos y mataban 2, 3. Venía la guerrilla, mataban 3, 4. Y así entonces la gente se confundió a lo último, que esa es una cosa que la viví, yo la cuento porque la viví. Pasaba el entierro de uno aquí, bueno, vas a rezar la novena de Julano, que no se le hace novena porque la gente está con miedo. Cuando a poquito, pam, pam, por allá mataron el otro y eso era, bueno, había que lo levantaban de ahí derechito al cementerio, esto no puede ser. Yo pues digo que no voy más para allá. Eso se vivió en mi pueblo donde yo vivía. El cine hegemónico, la industria del cine hegemónica, ha instituido un modelo de cine como sinónimo de cine en términos universales, que es el cine de ficción de la película de una duración determinada, estandarizada, con un argumento, con un guión, ya sea una adaptación literaria original, actuado por actores, ta. Esto es sinónimo de cine desde la visión de la industria hegemónica, ¿ya? Y el documental siempre ha estado más próximo a las vanguardias que a la industria, ¿ya? En general el documental surge con la vanguardia, Alberto, ¿ya? Y sigue posteriormente vinculado más a los movimientos sociales, históricos, políticos, que a los hechos, diríamos, glamorosos de las estrellas, del Star System y de todo esto que la industria ha montado como sinónimo de cine. Oigan, nosotros, muchachos. Cada uno de nosotros ve cosas diferentes, lo que le interesa. Y a mí me atrae esa dificultad, esa lucha por la sobrevivencia, que creo que está en algunos de mis trabajos. El cine de ficción es un entretenimiento por encima de todo. Aunque tenga grandes valores sociales, estéticos, es un entretenimiento. El cine documental es un descubrimiento. Es totalmente diferente. Y un descubrimiento a nivel social aporta muchísimo. Primero te permite descubrirte a ti mismo y le permite a otros descubrirse a través de su realidad. En el cine documental, el hombre y la mujer son los personajes centrales siempre, ¿no? Entonces aquí no hay cosas subjetivas. Es siempre los personajes reales, ¿vale? Son exactamente como están en ese momento se les captura y se les pone en una secuencia cinematográfica para que se representen a ellos mismos y a la sociedad, sobre todo, ¿no? Hacia los 60, el esquema se resquebrajaba. La crisis que nacía dificultaba al gobierno las tareas de concertación política. Había fisuras entre quienes estaban por la continuación del modelo y quienes deseaban su apertura. En los años 60 comenzamos a ver nuestros países, ¿vale? Y estamos viendo nuestros países en ese momento a través del cine y obviamente estábamos distinguiendo la problemática social. Esa problemática social no estaba reflejada en el cine comercial, ni tenía ninguna conexión con los gobiernos que teníamos, ¿no? Al contrario, los gobiernos querían tapar todas estas situaciones de desigualdad social ante los propios pueblos, ¿no? Yo creo que el papel que cumplimos los documentalistas es vital, como te digo, le estamos dando la voz a las víctimas.
no hay palabras para describir el sufrimiento, pero ahí están luchando, ¿no es cierto? Y el documental está con ellos, acompañándoles, dándole la voz, que no se olvide y que se conozca la verdadera historia de las zonas de guerra, de la población que ponen las víctimas, que son campesinos, mujeres, indígenas y afrocolombianos. Porque la guerrilla no pone víctimas, ellos saben pelear. Entonces allá pelean y allá se matan. Y los narcos igual. Pero la población civil, que es agricultores, cultivan la tierra y los tienen de víctimas. Quizá ustedes tengan una idea romántica de la guerrilla, no sé. Pero la guerrilla perdió todas sus metas, perdió todo su norte y ha causado horrores en las poblaciones indígenas. Ay, Dios me salve, ay, mi vida. Esta etapa de cargue del horno se prolonga de 3 a 4 semanas. El proceso de cocimiento del ladrillo dura mes y medio. Cada horno tiene capacidad para aproximadamente 30.000 ladrillos. Las emanaciones de gas carbónico que estos producen dan origen a graves afecciones pulmonares y frecuentes casos de muerte por intoxicación, ya que las viviendas están construidas cerca de los hornos. Tú ves un documental hoy y te hace pensar en problemas, si bien están referidos a hechos del pasado histórico, te hacen pensar en problemas y en temas que tienen que ver con la circunstancia, digamos, del hombre en el mundo, con el sentido de la vida del hombre en el mundo hoy y bueno, y con qué proyecto de sociedad estamos construyendo hacia el futuro, ¿no? Eso yo creo que es lo más fascinante del documental. No nos vamos a dejar, vamos a aceptar el reto y para pronto acabar que chingue su madre Cueto. Con clara improvisación yo les vengo a relatar hasta dónde ha de llegar la presente situación. Se soltó la represión tantas veces conocida que hasta la prensa vendida se tuvo que retractar porque el estudiante dice no nos. Yo creo que el documental son dos grandes espacios el que tiene. Primero, cuando se participa directamente en la problemática de un documental de corte político. En ese momento el documental está haciendo un relato de lo que está sucediendo inmediatamente. Eso lo hemos vivido nosotros, todos los documentalistas. En fin, cuando sucede el hecho político, están los documentalistas allí registrándolo, sin saber lo que va a pasar al final, porque finalmente el documental es una historia que está tomada en el momento sin saber el desenlace. Esto nos pasó a nosotros en 68, estábamos filmando el movimiento estudiantil en México, como parte del movimiento estudiantil, y no sabíamos que íbamos a tener un 2 de octubre y una masacre. Porque si hemos sabido eso, no vamos a la masacre, desde luego. El otro gran espacio que es la memoria. O sea, gracias a este tipo de cine documental, tenemos una memoria en América Latina. Y a 40 años de los sucesos del 68, y estoy hablando de América Latina, no estoy hablando de México, gracias al cine documental tenemos esa memoria viva y podemos analizarla ya desde un punto de vista histórico y qué consecuencias tuvo, ¿no? Mira, nosotros tratamos de ir a los territorios
Aunque como te digo, ahora no es fácil. Cuando yo inicié mi película Los Chircales en el 60s, en un barrio suburbano de Bogotá, metí 5 años y yo podía quedarme 5 años. Ahora voy a Urabá y me sacan. Ya no tenemos territorio, el territorio ya no es de nosotros. El territorio lo cogieron los paramilitares masacrando miles de campesinos, quitándoles la tierra, desplazándolos. Lo cogió la guerrilla igualmente, lo cogió el narcotráfico que hizo una reforma agraria a su modo para cultivar y sacar pasta de coca. ¿Y los pobladores dónde los meten? En coliseos deportivos, a morirse de hambre, de ocio y desolación. Y es verdad lo que dicen ellos, conspiramos contra ellos, conspiramos y con todo nuestro derecho, y no querían aplicar esta ley trucha de defensa de democracia a nosotros. No se le aplican a los banqueros, a la gerencia de Restol YPF o a las patronales que vacían las fábricas. No nos quieren aplicar a nosotros, desocupados que nos organizamos. Y ahora, ¿por qué nos quieren aplicar a nosotros, los desocupados que nos organizamos? Ese es el problema, que se organicen, hagamos comedores, que seamos independientes de los municipios, etcétera, etcétera. No, tampoco ese es el problema. Nos quisieron meter en cana y matar por nuestro proyecto político, porque hicimos una asamblea nacional de ocupados y desocupados y planteamos una salida política a la crisis. Tal vez América Latina. Ese fantasma es el movimiento piquetero. Dame todo el power para que te demos en la madre. Nosotros surgimos sobre la base de analizar este contexto político y un poco lo que contaba hoy, también sobre la base de haber empezado a conocer lo que había sido la experiencia de los 60 y los 70, estudiantes de cine, éramos nosotros, y dijimos, bueno, nosotros queremos hacer lo mismo, queremos hacer esto en este contexto político. Sin duda el audiovisual puede servir para impulsar las luchas, para abrir debates, etcétera. Y bueno, con esta perspectiva formamos el grupo. ¡Soy una obrera! ¡Esta es nuestra vejez para vivir comiendo del trueque! Dígalo, señor, dígaselo al mundo, al que quiera oír, a de la Rúa que está inepto ahí adentro, que no sirve para nada, ¿me entiende? Después del argentinazo, cuando las mujeres tomaron en sus manos salir a la lucha, montar el comedor, ir a hacer el piquete, quemar la goma, enfrentarse a la policía, cuando una mujer cruza esa barrera, no hay marcha atrás. Una compañera que ya salió de la casa, que salió de la plancha, a ir a pelearse y a enfrentarse directamente con el Estado, no va a volver a encerrarse en esa habitación. Piquetero, el 80% son mujeres. Esas películas basadas en los barrios donde tocamos la temática de la violencia hacia la mujer, el problema del aborto, etcétera, provocaban que las mujeres que en general no hablaban y no contaban sus problemas, después de ver la película se largaban a hablar. Y eso creo que es muy importante porque toman la palabra, entonces empiezan a compartir, se dan cuenta de que tienen la misma experiencia que otras personas que están ahí, que pueden luchar juntas para tratar de superar esa situación. Yo creo que ese es el impacto que nosotros buscamos de las películas, ¿no? Que haya una colectivización, que se genere un debate y que produzca algún tipo de acción, ¿no? O de reformular pensamientos y cuestiones, ¿no? Siempre vamos con los guerrilleros, en medio. Nos mandan con una patrulla que es de fusileros, todos con AK-47. El guerrillero saca, ese guerrillero es NN alias Juan, saca un portacomidas plástico y nos da lentejas con arroz. Entonces yo me acordé de la lectura de la Biblia cuando se habla de las lentejas. Cuando alguien vende a su hermano por platos de lenteja. Y me da rabia también y yo no como. Entonces el guerrillero nos dice, coman porque necesitan fuerzas. Nunca, durante mi cautiverio, nunca me desvelé. Procuré trabajar eso en mí.
porque igual ya estaba secuestrado. Al otro día nos despertamos, ellos no nos despiertan, nosotros mismos nos despertamos como a las 5 y nos vamos a caminar y nos encontramos con un negrito, un señor moreno negro, y él estaba con 2 niños. Lo saludamos y sigue. Como a los 20 minutos, 10 minutos llegamos a una casa. Es del negrito que nos encontramos en el camino. Entonces el negrito se les puso de mal genio a los guerrilleros. Él no está de acuerdo con la guerrilla, ni con los paras. Él simplemente quiere vivir con su esposa y con sus 2 hijos. Porque a él ya le mataron un hermano, porque lo mismo, llegó la guerrilla y de paso, estuvo 2 días y después se fue. Entonces llegaron los paramilitares, creyeron que era colaborador de la guerrilla y lo asesinaron. El documental siempre ha estado presente en las coyunturas históricas de crisis, siempre. Y siempre ha registrado lo que ahí sucedía y lo ha registrado desde una perspectiva analítica, en el mejor de los casos, ¿ya? En el buen documental. Y de una perspectiva no solo de preservar la memoria de los hechos pasados, sino de una perspectiva de plantear reflexiones que tienen plena actualidad, presente y para todo proyecto futuro. Pero se secuestra, en un principio, por hambre, por la problemática de desamparo en que vive el pueblo colombiano. Entonces aquí, a pesar de que no hacen sino secuestrar todos los días, no hay una cultura para contrarrestar desde el punto de vista de derechos humanos el flagelo del secuestro. Y se violan los derechos humanos en cualquier parte. Como ya lo dije, miente el Congreso, mienten las fuerzas militares, las fuerzas armadas, miente el gobierno, miente la guerrilla, mienten los paras. Aquí es el que más coma. Este país es una mano de intereses creados por el narcotráfico impresionante. Se cae el narcotráfico y se derrumba la economía de este país. Secuestraron a un amigo, le hice una entrevista. Me di cuenta que hacer una simple entrevista o hacer un documental con un solo testimonio no era suficiente y comencé a investigar un poco más acerca de la problemática del secuestro y todos los conflictos sociales que hay alrededor del secuestro. Pues bueno, me demoré 5 años haciendo un documental que se llama Germinal y que de alguna manera justamente a través del secuestro lo hace encontrar a uno con otros pequeños o grandes, pero que aparecen inadvertidos en la realidad de Colombia, problemas sociales de ese país. Pues mi experiencia como documentalista es muy breve, sinceramente, es un aprendizaje largo, pero en Colombia pues como que no se puede ser indiferente pues ante esa realidad tan tremenda como es el conflicto de guerra, paramilitares, narcotráfico, sobre todo porque me parece que es el narcotráfico lo que tiene permeado toda la sociedad en Colombia. Que después le hayan colocado, por ejemplo, a los narcotraficantes algo que parece un eufemismo políticamente hablando, y es el nombre de paramilitares, pero en el fondo son narcotraficantes que pelean por territorio, pelean con la guerrilla, sacan a los campesinos, sacan a todo el mundo y es narcotráfico, para extender sus grandes extensiones pues, de cultivo de coca o de laboratorios de procesamiento de coca. Yo recientemente, en el 2001, me fui a dar a la cárcel porque hice una película de una defensa de un bien cultural que teníamos en una ciudad en México, en Cuernavaca. Resulta que tiraron un monumento histórico y protestamos la ciudad, yo comencé a registrar todo el hecho hasta que llegó la represión de las fuerzas de derecha de nuestro país y fuimos a dar a la cárcel 30 agentes. Pero no solamente nos metieron en la cárcel, a mí en lo particular querían meterme 27 años de cárcel por haber filmado una película. Claro que nos defendimos, no pasó a mayores. Bueno, sí pasó a mayores porque todavía sigue el juicio ahorita, ¿no? Pero eso es parte de la vida, parte del trabajo y bueno, también tiene sus satisfacciones haber participado en eventos de carácter social, de carácter de defensa de nuestra cultura, ¿no? Entonces, bueno, la vida del documentalista tiene
facetas difíciles también, pero tiene facetas de gran alegría, de gran comunicación, de mucho amor, por ejemplo. Entonces es una especie como de gran calidoscopio el documental para nosotros. Si no es ahora, ¿cuándo? Es decir, se han combinado muchas cosas. Por un lado, una situación de empobrecimiento generalizado en América Latina, una ampliación de la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Esto es lo que también provoca las rebeliones populares. Y por otro lado, esto se combina con una crisis histórica del capitalismo a nivel internacional, con centro en Estados Unidos, con lo cual no va a dejar de afectar a todos los países del planeta, lo que plantea que probablemente las condiciones de vida de las masas sean cada vez peores y no mejores. Entonces, en este contexto, claro que el documental militante, el documental político, tiene que ser una herramienta, sin lugar a dudas. Si no tenemos esa herramienta, la perdemos seguro, porque tenemos una cultura completamente audiovisualizada y si nosotros no podemos dar la lucha en ese campo, lo vamos a perder. Lo vamos a perder. Pero tampoco quedarnos solo en lo que se puede hacer desde el audiovisual. Por eso me parece importante que los cineastas también nos involucremos profundamente en el debate político y en los problemas políticos que tienen los pueblos. Eso nos da la seguridad que vamos en el camino hacia la victoria. Que el Estado tiemble. Que el Estado y la burguesía tiemble cuando aparecen los piqueteros bajando el puente y entran a Capital Federal, ¿no? Y agarran Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo.